Aleluya, Señor Jesús. Bien, amados hermanos, le damos gracias al Señor porque estamos llegando a una nueva serie de nuestro alimento diario. Acabamos de terminar estas dos cartas de Primera y Segunda de Tesalonicenses. Y ahora el Señor nos está permitiendo abordar las cartas escritas por Pablo a Timoteo. Es interesante revisar, ¿verdad?, por qué Dios nos está permitiendo en este tiempo abordar estas dos cartas. Curiosamente fueron las dos últimas cartas escritas por Pablo y se escribieron en un tiempo de degradación. Ya la degradación había entrado a las iglesias en aquel tiempo. Ya Pablo estaba preso, estaba a punto de ser martirizado, y Pablo estaba preocupado por la condición espiritual de las iglesias, sobre todo la iglesia en Éfeso, donde quedó Timoteo. Entonces podemos decir que Dios nos está permitiendo abordar estas cartas, porque la situación ahora no es diferente. Estamos también viviendo un tiempo de mucha degradación. Ya lo vimos con las cartas, estos mensajes sobre la iglesia en Tesalónica, sobre el misterio de la iniquidad, sobre la apostasía. Y nos hemos dado cuenta de lo cercano que está la venida del Señor. Y hemos sido alertados por el mismo Señor a que todas estas cosas, ¿verdad?, son necesarias que ocurran antes de la venida de nuestro Señor. El Señor nos alertó que su venida sería precedida por este misterio de la iniquidad. Ahora tenemos las cartas a Timoteo y aquí vamos a abordar algunos asuntos. Vamos a revisar que hoy en día la iglesia es aquella que sostiene la verdad. Me gustaría que leyéramos 1 Timoteo 3:15. Este alimento diario tiene como tema general, la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Ese es el tema general. Y el tema de este mensaje es la iglesia como casa de Dios. Entonces está basado todo esto en 1 Timoteo 3:15. Dice: para que si tardo sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. A lo largo de los mensajes que vimos cuando estuvimos revisando estas cartas a Tesalónica, a los tesalonicenses, hermanos, vimos cómo el escenario mundial, cómo el escenario que se está viviendo ya es un escenario peligroso. Todo apunta a la manifestación del anticristo. Todo se está preparando para que este hombre perverso se levante. Ya no se puede esconder eso. El mundo se ha llenado de mentiras, de ataques. Hoy en día las redes sociales, que pueden ser de ayuda, en muchos casos, para nosotros las redes en este tiempo de pandemia han sido de gran ayuda para que la palabra de Dios siga llegando a las iglesias, siga llegando a los hermanos. Pero no podemos olvidar que las redes también han hecho mucho daño, sobre todo a nuestros jóvenes. Hay mucha mentira en las redes, hay mucho bombardeo, hermano, por medio de las redes, mucha falsa información. Todo esto, indudablemente, es el principio del fin. Estamos cercanos a que esta era termine. Ya lo revisamos en el mensaje 22. El tiempo se ha cortado. La situación cada día es más caótica. Tenemos una pandemia. Esta pandemia también nos ha ayudado a
a ver lo cercano que estamos del fin de la venida del Señor. Las naciones están, hoy en día cada nación está preocupada por salir de esta pandemia, de manera que aquellas naciones más fuertes están produciendo vacunas. Sin embargo, estas vacunas no están llegando a todos los lugares. Países pobres no van a tener acceso a esta vacuna, porque cada país está produciendo su vacuna para aliviar el problema que tienen con la pandemia. Esto también, hermano, es una muestra, es una señal de que el fin está cerca. ¿Qué más tenemos? Tenemos el misterio de la iniquidad, como hemos dicho. Sin embargo, Dios nos está permitiendo que la verdad, hermano, la verdad nos ayude a nosotros a salir adelante. Usted y yo no podemos dejar a un lado la verdad. La iglesia hoy en día debe sostener la verdad. Para eso es la iglesia, para eso existe la iglesia, para que los valores humanos que se están perdiendo y que no se están perdiendo, se perdieron, la iglesia pueda mantenerlos. Por eso Pablo le escribió a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Nosotros tenemos que aprender a conducirnos, hermano. Hoy en día muchas cosas que en el pasado tal vez eran tabú, hoy en día son normales, ya hemos hablado de ellas. Entonces nosotros necesitamos darle atención a la verdad, y la verdad, hermanos, está en la iglesia. Por eso nosotros necesitamos valorar la vida de iglesia. Es en la iglesia donde nosotros tenemos alguna esperanza. Dios ha decidido que la iglesia sea ese recipiente, ese vaso que sostenga la verdad. Y es interesante que en Timoteo la iglesia es la columna y el baluarte. En otra versión, este baluarte es la base que sostiene la columna. O sea, la iglesia no solamente es la base de la verdad, también es la columna que sostiene la verdad. Podemos decir que la columna habla, la base habla de las verdades que tenemos en la palabra. Es la parte general, son las verdades generales que tenemos. Y la columna habla de esa palabra específica que nos da dirección. Todos nosotros necesitamos la palabra como fundamento, pero también necesitamos una palabra que nos dé dirección. Las iglesias no pueden quedar sin dirección. Todos nosotros estamos viviendo un tiempo donde necesitamos avanzar juntos como un solo hombre. Para eso se necesita dirección. Y Dios nos da la dirección a través de la palabra actual, la palabra presente, a través del ministerio de los apóstoles y profetas. Dios está dando palabra para que las iglesias avancen como un solo hombre y también para que las iglesias sean edificadas, hermanos. Señor Jesús, ahora vamos a revisar en estos mensajes por lo menos 3 aspectos de la iglesia. La iglesia tiene muchos aspectos. Nosotros en el pasado pudimos ver a través del libro de Efesios que la iglesia tiene aspectos como la iglesia como el nuevo hombre, la iglesia como la novia, como la esposa. De hecho, hay un libro editado, ¿verdad? Que salió editado por Árbol de la Vida. Se llama Los 12 aspectos de la iglesia. Es interesante poder leer este libro. Nosotros ahorita no vamos a revisar tantos aspectos, pero nos interesan por lo menos 3 aspectos. 3 aspectos que son necesarios en este tiempo. Uno es la iglesia como el cuerpo de Cristo. Otro es la iglesia como la novia de Cristo. Y otro es la iglesia como el ejército, como el guerrero. Estos 3 aspectos son necesarios para este tiempo. Son los aspectos
antes del fin, son los aspectos que la iglesia necesita abordar, necesita tener, porque el fin está cerca, la venida del Señor está cerca. Son aspectos que no se hablan mucho en el cristianismo, pero nosotros necesitamos hablar de ellos. No podemos seguir viviendo como cristianos sin conexión con otros. Hermanos, Dios ha decidido que sea la iglesia el vehículo por el cual Él pueda avanzar y pueda hacer algo aquí en la tierra. Ya no es un asunto de grandes hombres, ya no es un asunto de gigantes espirituales. Estamos en el tiempo donde Dios necesita la iglesia. Y la iglesia tiene que ser en este tiempo el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Me gustaría leer algunos versículos. Hebreos capítulo 10, versículo 5. Dice así: por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Bien, ya sabemos que Cristo tuvo un cuerpo. Inicialmente su cuerpo fue ese cuerpo físico que Él tuvo hace poco más de 2000 años y por medio del cual estuvo aquí en la tierra y caminó aquí en la tierra, tuvo un vivir durante 33 años y medio, tuvo un ministerio por casi 3 años y medio y durante esos 3 años y medio Él fue la expresión de Dios aquí en la tierra. Ese Dios que era invisible, ese Dios misterioso, se hizo tangible, fue real, las personas pudieron palpar, pudieron escuchar, pudieron caminar con Dios. Cristo fue la expresión de Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque tuvo un cuerpo. Ahora este Dios misterioso podía ser tocado. Recuerden el versículo aquel sobre la pregunta de Felipe. Felipe preguntó, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor dijo, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Eso quiere decir que Cristo en ese momento era la expresión de Dios aquí en la tierra, pero con un cuerpo limitado por tiempo y espacio. Ahora, esa necesidad de un cuerpo sigue vigente. El Señor no solamente murió por nuestros pecados, Él resucitó también. Y como el Espíritu, una vez que Él resucitó, Él se derramó como el Espíritu que da vida. Y ahora, hoy en día, hermano, Dios tiene la iglesia como la expresión de su cuerpo aquí en la tierra. Leamos Efesios 1:21. Capítulo 1, versículos 22 y 23, por favor. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Qué es la iglesia hoy en día? El cuerpo de Cristo. No estoy hablando solamente de la iglesia de manera universal, estoy hablando que la iglesia también tiene una expresión local y que en cada ciudad, hermano, esa expresión es tangible, se puede tocar. En cada ciudad el Señor puede tener una expresión de su cuerpo. Eso es la iglesia. Cuando se escribió este libro de Efesios, se le escribió a la iglesia en Éfeso. Pablo estaba mostrándole que ellos allá en Éfeso eran la expresión del cuerpo de Cristo en esa ciudad. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora el Señor sigue teniendo un cuerpo en este tiempo. Cuerpo que camina, un cuerpo que predica, compuesto por muchos miembros, articulados, en función, expresando al Señor. Esa es la meta de la iglesia. El Señor no solamente quiere una organización, el Señor quiere una iglesia compuesta por muchos miembros y cada miembro
haciendo su función. Nuestro cuerpo humano es el mejor ejemplo de esto. Un solo cuerpo compuesto por muchos miembros. Cada miembro en su función. Ahorita hay una gran necesidad en cada ciudad y en cada iglesia local, que todos los santos, todos los miembros de la iglesia en cada ciudad puedan ser miembros que están funcionando. Ya tenemos la vida de Dios nos capacita a nosotros para funcionar en el cuerpo de Cristo. El Señor está deseando tener una expresión de su cuerpo en cada ciudad, y eso solamente es posible si cada santo en la iglesia cumple su función. No todos tienen la misma función, porque no todos son el mismo miembro del cuerpo. Algunos son manos, algunos son boca, algunos son pie, algunos son oídos, algunos son ojos. El punto es que todos necesitan funcionar. Todos necesitamos cumplir nuestra función en el cuerpo de Cristo. Hermano, y esto se ha perdido, y por eso la iglesia o el cristianismo se llenó de dos grupos, clérigos y laicos. Solamente una boca que habla y una gran oreja que escucha. Cuando la iglesia debería ser un cuerpo con muchos miembros, todos cumpliendo su función, todos funcionando, todos de manera armoniosa, así como en el cuerpo, todos haciendo su función en busca de la edificación del cuerpo de manera armoniosa. No hay desavenencias en el cuerpo. Y así como en este cuerpo no hay desavenencia, en el cuerpo de Cristo tampoco debería haber desavenencias. En cada ciudad todos los hermanos deben buscar cumplir su función en la iglesia. Porque esta es vamos a decir que es uno de los aspectos cruciales antes de la venida del Señor, que el Señor pueda tener en cada ciudad un grupo de personas como la expresión de su cuerpo, en cada ciudad. Otro aspecto sería el aspecto de la novia. No solamente tenemos el cuerpo, una vez que todos los miembros están funcionando, hermano, la vida entonces empieza a crecer. Y una vez que la vida crece, nos acercamos más al aspecto de la novia. La vida está creciendo, el cuerpo de Cristo está siendo edificado, pero en el momento en que está siendo edificado se está convirtiendo también en la novia de Cristo. Ese aspecto, hermano, es crucial para este tiempo. No podemos quedar con un crecimiento pequeño. No, el Señor necesita una iglesia madura. El Señor necesita una novia preparada. Me gustaría leer Apocalipsis 19, versículo 8. Siete y 8, por favor. 7 y 8. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces el aspecto del cuerpo nos lleva a tener la experiencia de la novia. Cuando somos el cuerpo y todos los miembros están funcionando y la iglesia está siendo edificada, también se está acercando a este aspecto de ser la novia preparada para recibir al novio. Ya no queda mucho tiempo. El mensaje 22 simplemente se mostró que estos últimos 2000 años están a punto de terminar. Podrían terminar en el 2030 o en el 2033, los últimos 2000 años. Y la última semana de Daniel, que falta y que se inicia con un proceso de paz, entonces empezaría o en el 2023 o en el 2026. O sea que el tiempo que tenemos para hacer el cuerpo
como la expresión práctica de Cristo en la tierra o en la ciudad donde estamos, y para ser la novia preparada, vestida de lino fino, hermano, es corto. No queriendo decir que esto no va a suceder, va a suceder. En cada iglesia, hermano, hay personas preocupadas por el crecimiento en vida, Hay una preocupación, tal vez no de todos, pero hay un grupo de hermanos, hay un grupo de personas que está preocupada por el crecimiento, por su crecimiento, por su función en la iglesia, por prepararse. Y estas personas al final serán esa expresión, serán esa novia. Y una vez que sean la novia, también se convertirán en el guerrero. Porque después del casamiento, hermano, recuerden que va a haber una batalla aquí en la tierra, donde los ejércitos, me gustaría leer Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Y es interesante este 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahora, curioso, este ejército está vestido igual, con la misma vestidura que se le concedió a la mujer o a la novia vestirse en Apocalipsis 19:8. Eso quiere decir que la novia se convierte en el guerrero. La novia se convierte en el ejército. Después de tener esa boda, aquí va a haber una guerra. La última batalla será en Armagedón. Esa es la última batalla de esta era, de este tiempo. La batalla donde todos los ejércitos del anticristo se encontrarán allí en el valle de Megido, donde Dios los juntará y donde el Señor guerreará con ellos, y el Señor aprovechará de juntarlos en ese lugar, en ese valle, para hacer una limpieza total de la tierra. Ahora, estos aspectos, hermanos, de la iglesia, indudablemente que no se habla mucho de ellos, pero nosotros necesitamos no solamente hablar, tener la experiencia de ser la iglesia como el cuerpo, la iglesia como la novia y la iglesia como el guerrero. Necesitamos de esto, necesitamos llegar a esta experiencia. La iglesia necesita ser edificada. ¿Por qué? Porque en este tiempo Dios necesita hacer su voluntad. Me gustaría leer Hebreos capítulo 10, versículo 9. Dice Hebreos 19, diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. ¿Por qué se necesita la iglesia, hermano? Porque Dios decidió que fuera a través de la iglesia que se estableciera el reino de Dios aquí en la tierra. Dios quiere hacer su voluntad aquí en la tierra. La iglesia es necesaria para que la voluntad de Dios sea hecha aquí en la tierra, como dice Mateo 6:10. Recuerden la oración que el Señor enseñó. Mateo 6:10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y nosotros como iglesia necesitamos estar orando. Su oración y mi oración debe ser para que la voluntad de Dios sea hecha aquí en la tierra. Lamentablemente hemos llegado a un tiempo, hermanos, donde nuestras oraciones solo están dirigidas a nuestras necesidades.
Solo estamos preocupados por nuestras necesidades. Son muy pocos los que están orando para que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra. Y Dios anda buscando que la iglesia se convierta en esa ayudadora. Que nosotros como iglesia, nuestras oraciones, nuestros deseos, nuestro trabajo apunte a que el reino venga aquí a la tierra. Para eso Dios estableció la iglesia. Y se necesita la iglesia como el cuerpo para eso. Dios quiere traer su reino aquí a la tierra. Dios quiere hacerlo, hermano. Sabemos que estamos en un tiempo peligroso. Sabemos que estamos en un tiempo donde la iniquidad ha avanzado, se ha introducido hasta en el medio cristiano. Sin embargo, nosotros tenemos de parte de Dios la palabra que nos está ayudando. Nos está ayudando a enfocar, a ver el camino que Dios nos ha trazado. Nos está mostrando cómo la iniquidad está trabajando, pero también nos está mostrando la voluntad de Dios. Nos está mostrando cuál debe ser nuestra manera de conducirnos en la casa de Dios para que la voluntad de Dios sea hecha aquí en la tierra. Por eso cuando se escribe Apocalipsis, hermano, Apocalipsis también es un libro interesante porque muestra un aspecto de la iglesia. Cuando Juan vio la iglesia como candelero. Apocalipsis capítulo 1. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1. Me gustaría leer, vamos a ver. Versículo 4. 1:4 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Versículo 10. 1:10. Y yo estaba en el espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. 11. Que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Vamos a leer ahora el versículo 20. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces aquí tenemos un aspecto de la iglesia diferente al que Pablo nos mostró como cuerpo, como novia, como guerrero. La iglesia también es un candelero que alumbra. Hoy en día nosotros estamos en la era donde la iglesia debe ser un candelero que alumbra, hermano. Ahora, este candelero que está alumbrando tiene 7 lámparas. Cada candelero tiene 7 lámparas. Me gustaría leer Apocalipsis 4:5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis 5:6, ¿no? Sí, Apocalipsis 5:6 dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Bien, es interesante entonces que aquí estamos viendo los 7 espíritus de Dios. Este es un aspecto, hermano, que poco se habla. El hecho de que se hable de los 7 espíritus de Dios cuando
A lo largo de toda la Biblia siempre hemos visto el Espíritu de Dios como unidad. No estamos diciendo entonces que solamente hay un espíritu o que ahora Dios tiene 7 espíritus. No queremos entrar en polémicas doctrinales, pero sí interpretar esto de una manera bien práctica. Hoy en día estamos en una era de mucha tiniebla, hermano. Y así como la iniquidad se ha intensificado, la iniquidad está cada día más fuerte, Dios también en este tiempo, Dios ha intensificado su trabajar. Hoy en día el Espíritu de Dios está trabajando de manera intensificada. Alguien puso un ejemplo bien práctico, es como un bombillo de 100 vatios, que ahora entonces usted lo cambia por un bombillo de 700 vatios. Estamos hablando de un bombillo que ilumina 7 veces más. Hoy en día nosotros estamos en la era donde el espíritu se ha intensificado por causa de la degradación que hay, amados hermanos. Ya vimos que hay una pandemia, COVID-19, pero también existe una pandemia llamada misterio de la iniquidad, que está trabajando, que está engañando, que está confundiendo, incluso está afectando la vida espiritual de muchos, porque muchos están envueltos en cosas que no edifican. Muchos cristianos enredados con las redes sociales, muchos cristianos preocupados, amados hermanos, preocupados por el sustento. Si nosotros somos la iglesia, y la iglesia es un candelero, eso quiere decir que la iglesia necesita iluminar. La iglesia necesita estar en un lugar donde disipe las tinieblas, donde alumbre a todo. Eso es la iglesia. La iglesia en cada ciudad debe ser el candelero que disipa tinieblas, que alumbra, que expone. No solamente tiene 7 lámparas, hermano. Las lámparas también pueden ser lámparas de fuego que queman lo negativo. También dice que los 7 espíritus son los 7 ojos del Cordero, que examinan, que escudriñan. Entonces este candelero, hermano, debe alumbrar. No puede estar escondido, como dice Mateo 5:15. O sea, su vida y mi vida, hermano, no puede ser una vida preocupada por lo material. Mateo 5:15 dice, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. El almud se sabe que era un recipiente para medir alimentos. Y muchos colocaban la luz y la tapaban con el almud. Este recipiente normalmente era de arcilla. Era para que la luz no se apagara, pero se mantuviera con seguridad, no se quemara la casa, por eso era de arcilla. Pero era un recipiente para medir alimentos. Lo que queremos mostrar, hermano, es que mi vida cristiana y su vida cristiana no puede ser una vida preocupada simplemente por las cosas materiales, qué comeremos, qué beberemos, afanados por el sustento. Somos parte de un candelero. Nosotros somos la luz del mundo. Donde estemos debemos alumbrar, no solamente de manera individual, de manera colectiva. La iglesia en cada ciudad debe ser un candelero que alumbra, hermano. Necesitamos examinar cuál es nuestra experiencia como iglesia en la ciudad donde estamos. No es solamente decir somos la iglesia. Es que si somos la iglesia, somos un candelero. Y si somos un candelero, tenemos que alumbrar, tenemos que iluminar y debemos estar en un lugar visible donde todos vean esa luz. Señor Jesús, este último tiempo la iniquidad se está intensificando.
pero Dios está trabajando también. Hoy en día tenemos los 7 espíritus de Dios. Tenemos el espíritu intensificado 7 veces, trabajando de manera intensa por causa de la degradación, por causa del misterio de la iniquidad que existe. Señor Jesús, ya no queremos que nuestro corazón se cargue de glotonería, de los afanes de este siglo. No sea que llegue aquel día y nos encuentre desprevenidos, hermano. No queremos tener esa experiencia. Señor Jesús, no queremos tener esa experiencia. Por eso Pablo estaba preocupado. Recuerden que Pablo dejó a Timoteo en Éfeso. Ya estas 2 cartas de Pablo a Timoteo, una fue escrita posiblemente cuando Pablo salió de Roma. Recuerden que él fue a Roma, estuvo preso y allí estuvo 2 años en una casa alquilada. Y él escribió la primera carta de Timoteo tal vez cuando salió. Y la segunda sí la escribió mientras estuvo preso. Pero cuando él escribe, hermano, él escribe y él tiene una preocupación. Tiene una preocupación porque es que necesitamos, si la iglesia puede estar en una condición anormal, y yo puedo estar en una condición anormal, yo necesito orientación, necesito saber cómo conducirme en la iglesia. Pablo le estaba ayudando a Timoteo de manera práctica. Timoteo, si yo tardo, yo quiero que aprendas a conducirte en la iglesia. Recuerda lo que es la iglesia. La iglesia es ¿qué? Es la columna y la base de la verdad. Volvemos a repetir. La base son las verdades que tenemos en la Biblia. Y la columna es esa palabra específica, esa palabra presente, esa palabra que nos direcciona. Gracias a Dios porque nosotros tenemos una dirección clara en la vida de iglesia, hermano. Nosotros no estamos caminando de manera errática. Tenemos una dirección, sabemos hacia dónde nos dirigimos. Y esperamos que en cada iglesia local, hermano, haya una buena orientación. Los apóstoles nos están ayudando con la palabra presente. Nosotros necesitamos ser fieles en cuanto a lo que vamos a transmitir a las iglesias. Oh, Señor Jesús, me gustaría entonces hablar un poco sobre Timoteo. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1 y 2. Porque no solamente tenemos las cartas, necesitamos saber a quién fue dirigida. Ya sabemos, fue a Timoteo. Pero ¿quién era Timoteo? 1 Timoteo 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de nuestro Dios y Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí, hermano, si usted busca una concordancia, se va a dar cuenta de que todos los saludos que Pablo tuvo en las cartas que escribió siempre eran gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz. Busca una concordancia y se dará cuenta que solamente en Timoteo él puso gracia, misericordia y paz. En todas las demás cartas fue gracia y paz. Pero en esta, Pablo añadió algo: misericordia. ¿Por qué? Por el tiempo en que estamos viviendo. Realmente necesitamos que Dios tenga misericordia de nosotros por el tiempo en que estamos viviendo. Este es el tiempo más peligroso de todas las eras que se han vivido a lo largo de la era de la iglesia. Primero, porque estamos a punto de cerrar esta era. Nosotros somos la última generación. Somos los responsables de traer al Señor de vuelta.
nos enfrentamos con una gran responsabilidad. Hacer de la iglesia el cuerpo de Cristo como expresión aquí en la tierra, una expresión práctica. Somos los responsables de edificar en este tiempo la iglesia. Una iglesia edificada donde las puertas del Hades no tengan nada contra ella. Somos responsables en esta era de eso, hermano. Pablo no pudo ver la iglesia edificada. Pablo habló de la necesidad de edificar la iglesia, pero Pablo no tuvo el privilegio de ver la iglesia edificada. Él murió sin ver eso, sin ver ese sueño que él tenía. Más nosotros hoy tenemos esa oportunidad. Pero estamos en un tiempo peligroso. Por eso se necesita también misericordia. Porque la degradación, hermano, ha avanzado mucho. Hasta nosotros, los hijos de Dios, estamos corriendo peligro de ser alcanzados por el misterio de la iniquidad. No en vano algunos versículos, como Mateo por allá dice que en el último tiempo, si es posible, hasta los escogidos serán engañados. Por eso necesitamos misericordia. No solamente misericordia, porque ahorita hay muchas cosas, hermano. Vean, la pandemia ha traído una cantidad de problemas. Tenemos una pandemia a nivel mundial. Esa pandemia ha afectado indudablemente la parte económica de muchos, incluyendo a los hijos de Dios. Muchas personas han sido afectadas en su parte económica. Personas que han perdido su trabajo, personas que han perdido familiares a causa de la pandemia. Necesitamos orar. Señor, ten misericordia de nosotros. Pero también necesitamos entender que no solamente vamos a ser afectados o estamos siendo afectados en la parte económica, en la parte de perder seres queridos. Hermanos, estamos siendo afectados también por la iniquidad que hay en la tierra hoy en día. Satanás no está teniendo misericordia. Señor Jesús. Entonces Pablo habló de esta misericordia a Timoteo. Ahora, recuerden, ¿quién era Timoteo? Era un joven. Y aquí hay una palabra, podemos tener una palabra, de un paréntesis, para todos nuestros jóvenes. Todos nuestros jóvenes hoy en día pueden convertirse en un Timoteo. Aquellos que cooperan con los apóstoles, aquellos que cooperan con aquellos que están teniendo la responsabilidad de guiar a las iglesias, a las cuales Dios les ha dado el encargo de darle la palabra profética más segura. Se necesitan también Timoteo en este trabajo. Timoteo no era cualquier joven, hermano. Timoteo no era cualquier joven acomodado, no era ese joven que le tenía miedo al sufrimiento. Fue alguien que llegó a cooperar con Pablo de tal manera que ver a Timoteo era ver a Pablo. Las palabras de Timoteo eran las palabras de Pablo. Que él llegó a identificarse tanto con Pablo que él conocía el corazón de Pablo. Y era fiel a la orientación que Pablo daba. De manera que Pablo llegó a tener tanta confianza en Timoteo que donde había una necesidad, Pablo podía enviar a Timoteo. Y yo creo que en este tiempo nosotros también necesitamos buscar entre nuestros jóvenes esos Timoteos que se puedan entrenar, que se puedan perfeccionar, que puedan llegar a ser nuestros hijos. Pablo trató a Timoteo como un hijo. Mi hijo en la fe, decía.
Yo no sé si Pablo le predicó a Timoteo, porque el libro de Hechos en el capítulo 16 muestra que cuando Pablo llegó a esta ciudad, Timoteo, el libro de Hechos capítulo 16, llegó a Derbe y a Listra, 16:1 hasta el 3. Hechos 16:1 al 3 dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, de manera que cuando Pablo llegó allí, ya Timoteo era un discípulo. El punto es que el que llegó a perfeccionar a este joven fue Pablo. Pablo lo tomó y se lo llevó, hermano. Y a partir de allí Timoteo se volvió un compañero inseparable de Pablo. No podemos tener en menos a nuestros jóvenes. Esto es una palabra que yo quiero transmitir a todos los ancianos de las iglesias. Deben tener en alta estima a los jóvenes que quieran consagrarse, jóvenes que estén dispuestos a ser perfeccionados, jóvenes que no tengan miedo al sufrimiento. Porque la obra, servir al Señor, puede traer ciertos sufrimientos, hermano, ciertas molestias, ciertas incomodidades. Timoteo no tuvo miedo nunca de esto. Timoteo siempre avanzó y fue fiel al ministerio de Pablo. Cada vez que Pablo necesitaba algo, Timoteo era alguien que podía ayudar a Pablo. Me gustaría leer Filipenses, vamos a leer algunos versículos, Filipenses 2, 19 y 20. Dice el 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. ¿Qué cosa, no? Yo no sé cuántas personas sirvieron con Pablo, no sé cuántos colaboradores llegó a tener Pablo, sé que hubo muchos, pero es interesante que él se refiera a Timoteo de esta manera, no tengo a ninguno del mismo ánimo. O sea que Timoteo, en medio de todos los cooperadores que Pablo tuvo, de todas aquellas personas que tal vez lo acompañaron, Timoteo era el único que tenía la misma alma, porque aquí ánimo es alma. Tenía el mismo modo de pensar, el mismo corazón, el mismo sentimiento que Pablo. Y dice, y que tan sinceramente se interese por vosotros. O sea, el interés de Pablo por los creyentes era el mismo interés de Timoteo por los creyentes. El 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio. Entonces alguien, hermano, que realmente ama la obra de Dios, que ama la iglesia como cuerpo, no anda buscando lo suyo propio. Estamos aquí para buscar lo que es de Cristo. Eso incluye a los jóvenes. Esperamos que muchos jóvenes se levanten como Timoteo. ¿Necesitan ser perfeccionados? Necesitan. Se necesita perfeccionamiento, pero se necesita también un corazón, hermano. Si tenemos el corazón adecuado, el perfeccionamiento vendrá. Filipenses 2:22, pero ya conocéis los méritos de él. ¿De quién? De Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Entonces, Pablo era el padre, Timoteo era el hijo. Los dos servían en el Evangelio. Timoteo siempre consideró a Pablo como un padre. Y Pablo consideró a Timoteo como un hijo. Y repito, cada vez que había una necesidad, en la persona que Pablo pensaba era en Timoteo. Señor Jesús. Ahora, este es el destinatario. Estas epístolas fueron escritas a Timoteo. ¿Cuál era la preocupación de Pablo?
Su preocupación era preparar. Pablo estaba interesado, hermanos, en la edificación. Lo que Pablo quería era preparar a todos los miembros de la casa para entrar al reino. O sea, nuestra preocupación, hermanos, debe ser, en este último tiempo, nuestra preocupación debería ser cómo ayudar a los hermanos a que entren al reino. ¿Quién tuvo esa preocupación? Usted ven a Moisés. Moisés tuvo esa preocupación. Me gustaría leer Hebreos, capítulo 3. Hebreos, capítulo 3, versículo 6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hijo sobre su casa. Ya sabemos que el libro de Hebreos habla del reposo del pueblo de Dios. Y sabemos que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Eso lo dice el versículo 5 de Hebreos 3. Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que iba a decir. La responsabilidad de Moisés era introducir al pueblo de Dios, que era la casa de Dios, introducirlas en la buena tierra donde ellos iban a tener un reposo. Esa tierra de Canaán era un tipo del verdadero reposo. Ya Hebreos nos habla de eso. Moisés sacó al pueblo de Egipto y cuidó de este pueblo, de esta casa, fue fiel en el cuidado porque la meta era introducirlos en la buena tierra de Canaán. Ahora, hoy en día Cristo, ¿verdad?, como hijo sobre su casa, versículo 6, la cual casa somos nosotros. Hoy en día la casa de Dios somos nosotros. La iglesia es la casa de Dios, pero esa casa de Dios somos nosotros. Y la meta es que nosotros como casa de Dios podamos entrar al reino. Pablo quería eso, Pablo quería que todos entraran al reino. Hoy en día nuestra responsabilidad, amados hermanos, es que todos los hijos de Dios entren al reino, entren al verdadero reposo. Este tiempo está a punto de terminar y la era del reino está a punto de entrar. Ahora, ¿cuántos entrarán al reino? Eso depende de nosotros. Depende de cuánto en nuestro corazón haya por cuidar, ayudar, edificar, perseverar en el cuidado. En cada iglesia, hermano, nuestro trabajo debe ser ayudar a los hermanos para que entren al reino venidero. La era del reino está a punto de entrar y todavía hay muchos hermanos con falta de edificación, con falta de crecimiento. Necesitamos ahora empezar a preocuparnos por el crecimiento espiritual de todos los santos que Dios nos ha confiado en el lugar donde estamos. Señor Jesús, entonces la casa de Dios somos nosotros. La iglesia no es una organización, la iglesia no son 4 paredes, la iglesia es un grupo de personas que componen la casa. Y Cristo está sobre esa casa somos nosotros. Y nosotros estamos siendo preparados para entrar al reino. Señor Jesús, por eso la necesidad de saber conducirnos aquí en esta casa. 1 Timoteo 3, capítulo 4 y 5. Aunque esta es una porción escrita para aquellos que tienen el liderazgo en la iglesia,
también puede ser aplicada para todos los hijos de Dios como principio. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 4 y 5, por favor. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su casa, dice el 5, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Repito, aunque estos son versículos que fueron escritos como principios para aquellos que iban a estar al frente de las iglesias, también es algo que se aplica a todos los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque todos somos responsables de cuidar la iglesia. Todos tenemos la responsabilidad de cuidar la iglesia, que es la casa de Dios. Esto no es una responsabilidad solamente de un cuerpo de ancianos, es una responsabilidad de todos los hijos de Dios. Todos los hijos de Dios que están en una ciudad, que componen la iglesia en esa ciudad, son responsables de cuidar la iglesia. Pero si no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a cuidar la iglesia? Si no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a cuidar a otros hermanos? Entonces la preocupación de Pablo era, con Timoteo, quiero que sepas cómo debes conducirte. Y esta es la manera. Yo primero necesito saber cómo voy a cuidar mi casa. Si puedo cuidar mi casa, porque tengo una casa, tengo una familia, si puedo cuidar esa familia y la estoy cuidando bien, Dios me dará entonces la responsabilidad de cuidar la iglesia. Pero si no sé cuidar mi casa, si no sé cuidar a mis hijos, si no sé cuidar mi familia, ¿cómo voy a cuidar la iglesia? Entonces estamos en un tiempo peligroso porque Satanás está trabajando con la iniquidad, intentando apartarnos y sacarnos de esta responsabilidad, llevarnos, hermano, a tener un vivir que no se acomoda a la vida de iglesia. Señor Jesús, pero gracias a Dios por el Espíritu. Este Espíritu que se ha intensificado en este tiempo nos está mostrando cómo vamos a conducirnos en la casa de Dios. Ya Dios desenmascaró en nuestro medio a Satanás y a su misterio de iniquidad. Sabemos cómo Él está trabajando y ahora el Señor está intensificando su trabajo en nosotros para que nosotros nos tornemos ese cuerpo de Cristo en este tiempo, donde todos los miembros están funcionando para convertirse en la novia, y esa novia, una vez ataviada, se convierta en el ejército que derrotará a los ejércitos del anticristo en la guerra de Armagedón. Y cuando esto suceda, hermano, ya no se necesitará la iglesia como cuerpo de Cristo, ni se necesitará la iglesia como el ejército de Cristo. Simplemente la iglesia permanecerá como la novia y como la esposa de Cristo por la eternidad. Los demás aspectos no serán necesarios. Será necesario este aspecto solamente. Seremos la esposa de Dios, de Cristo por la eternidad. Ese es nuestro encargo, nuestra meta, y necesitamos avanzar hacia allá. Señor Jesús, entonces le damos gracias al Señor por este primer mensaje de Timoteo. Poco a poco vamos a ir profundizando un poco más. Esto es más que todo como una introducción, pero sabemos que va a ser bien rico, bien importante para nuestra vida y bien importante para el tiempo que estamos viviendo, una visión clara de la iglesia. Esperamos que el Señor en estos mensajes sobre Timoteo nos dé una visión clara sobre la iglesia como casa de Dios, como novia de Cristo, como el guerrero, como la columna y baluarte de la verdad, como esa iglesia que sostiene, como esa columna que sostiene la verdad, y que podamos hacerlo de manera práctica. Que la iglesia en cada ciudad se convierta en eso, en aquella que sostiene la verdad. Necesitamos que la verdad permanezca en nuestro medio, vivir la verdad, caminar en la verdad. Y la verdad no es otra cosa que Cristo en nosotros. Jesucristo es el Señor, Dios los bendiga.
Dios me los guarde.